En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y el día de hoy hablaremos sobre una de las inversiones más importantes a lo largo de nuestra vida, que es el adquirir un vehículo y todos los gastos inesperados que vienen después de esto. El día de hoy nos acompaña Rodolfo García, que es gerente general de Qualitas Compañías de Seguro, especializada en seguros vehiculares y que cuenta con más de 25 años en el sector. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias yo por la invitación. Rodolfo, proteger los vehículos es casi esencial en la vida de todos los que tenemos uno. De hecho, nos evita tener estos gastos inesperados, sobre todo el incremento de robos de autopartes o del vehículo en sí. Pero a muchos les cuesta de repente entender que un seguro vehicular tiene que ser visto como una inversión para proteger, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, ¿no? ¿Cómo podríamos ver esta alternativa de seguro vehicular como una inversión? Bueno, primero, muchas personas, la inversión más importante que han hecho en su vida es la de su carro. Digamos, si tienes la suerte de tener tu casa es la inversión más importante y la segunda sería el vehículo. Pero aquellas personas que todavía no han logrado juntar para tener su hogar, pues la inversión más importante que tienen es su vehículo. Y la realidad es que tuvieron que juntar o pedir un préstamo para poder hacerse de este vehículo. Entonces, si de pronto lo perdieran, pues tendrían que empezar de cero por no haber previsto. Llama la atención que en un país como Perú, alrededor del 22% de las personas tienen algún tipo de seguro. No hablemos ni siquiera de que es un seguro vehicular ideal, sino tienen algún tipo de seguro vehicular, pero todavía existe un 78% de personas que poseen un vehículo que no lo han asegurado. Entonces, yo creo que esto pasa por muchas aristas. Probablemente también no hay tanta confianza en las aseguradoras. Parte de lo que vi, yo vengo de México, la compañía a la que yo pertenezco es mexicana, yo llevo 5 años viviendo en Perú y es una realidad similar a la que se vive en México. En México alrededor del 32% de los vehículos están asegurados y hay una falta de confianza. Yo creo que las compañías tenemos que hacer simple el condicionado, dedicarnos a pagar rápido y bien los siniestros y que la gente realmente entienda que cuando está correctamente asegurado y se cumplen las obligaciones que detalla el seguro, pues el seguro es el vehículo para poder resarcirse de esa pérdida, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad, pero la gente sí tiene que ver esa inversión como una inversión que en un momento se puede ir, le roban ese vehículo o tiene un accidente fuerte que hace una pérdida total, la persona se va a quedar sin el vehículo y muy probablemente se chocó contra otro vehículo, incluso con una pérdida importante que él tiene que pagar, ¿no? Claro, justamente cuando se choca con otro vehículo es donde viene el problema, ¿no? Desean que la otra persona cubra los gastos que te ha ocasionado. Hay un incidente entre dos vehículos. Obviamente, si uno no ha tenido la responsabilidad, desea que la otra persona te cubra el daño. Pero no sucede porque, obviamente, estando probablemente en el 78% de las personas que no tienen seguro vehicular, no tiene de dónde pagarte el daño y uno mismo tiene que asumir. Y para eso tenemos ese seguro vehicular, ¿no? Que nosotros tenemos que tener el seguro vehicular para proteger de los daños que podemos ocasionar nosotros y los daños que nos pueden ocasionar terceros también. Que acabas de comentar salen varias aristas, ¿no? La primera es, la ley hoy en día no es proclive a cobrarle al que tiene una responsabilidad. O sea, el hecho de que tú tengas un vehículo, te den una licencia y lo puedas manejar, estás asumiendo una responsabilidad. Un vehículo es un objeto con el cual puedes causarle daño a terceros. Claro. A veces pensamos en el daño a mi vehículo per se y limitamos nuestra pérdida a nuestro vehículo. Es decir, mi vehículo vale $20,000. Si pierdo mi vehículo, mi pérdida máxima probable es de $20,000. Eso no es cierto. Si yo desafortunadamente se me cruza un niño por no atropellarlo, giro el volante y resulta que me voy sobre una parada de bus donde hay 7 personas ahí paradas,
alguna de ellas falleciera, hago daños a la parada en sí, digamos a la estructura pública que hay ahí, más pudiera acabar encima de una casa, pues puedes acabar siendo un siniestro de $100,000 o $150,000, del cual yo soy responsable. Entonces, no se limita mi pérdida a mi vehículo. Realmente mi pérdida, lo que uno tiene que pensar es que la responsabilidad civil a la que yo estoy sujeto puede ser mucho más amplia que el valor propio de mi vehículo. Por eso es muy importante el componente de responsabilidad civil. Y por otro lado, yo creo que tampoco se coadyuva mucho a facilitar a cobrarle al tercero responsable. Es decir, si alguien es responsable, pues si uno no tiene seguro, uno no va a irle a cobrar el deducible, uno le va a cobrar el daño. Y nosotros como aseguradora también tenemos que irle a cobrar el daño al tercero y el asegurado debe de coadyuvar, porque en la medida en que todo mundo pague lo que ocasionó, en esa medida van a empezar a contratar seguro. Mientras no me cueste nada, me cueste el deducible, pues digo, si tengo seguro, me cuesta el deducible. Si no tengo seguro, me ahorro la prima y me cuesta el deducible. Entonces, pues no, yo creo que por ahí no va. Más bien, tenemos que coadyuvar entre todos para que finalmente se den las facilidades para que podamos cobrarle al tercero los daños que ha ocasionado y se vuelva responsable de los mismos, ¿no? Y puede decir que no tiene dinero, pero pues, al final del día todo el mundo tiene bienes y deberíamos ir sobre esos bienes al final para poderlo cobrar. Suena rudo, pero si tú ocasionas un daño, tienes la responsabilidad de liquidarlo, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho por avanzar en ese sentido. Por ejemplo, en México, la Ciudad de México ha ayudado mucho en ese sentido. Si hay un choque, detienen a los dos vehículos. Esto pasa, si no hay heridos, pasa a un juzgado de paz y ese juzgado retiene los dos vehículos, hace un peritaje y el vehículo que resulta responsable se queda a resguardo en tanto no liquidan la indemnización de los daños ocasionados al tercero. Entonces, digamos que el propio gobierno está ayudando a que haya una dinámica de cobro y eso también está impulsando la venta de seguros, particularmente en la Ciudad de México. Desafortunadamente en México no es como aquí, que es un reglamento de tránsito a nivel nacional, es un reglamento por estado. Entonces, la Ciudad de México ha entrado en esto y poco a poco estamos proyectando porque se hagan más estados, ¿no? Pero si hubiera este tipo de mecanismos, ayudarían a que uno pudiera cobrar el daño que se ocasiona, ¿no? Pero yo lo que invitaría a las personas que nos escuchan es no piensen solo en que mi riesgo máximo es el valor de mi vehículo, sino también en los daños que yo puedo ocasionar, que estos pueden llegar a ser inclusive catastróficos. Claro, qué interesante justamente lo que nos cuentas de Ciudad de México. Sería pues de copiar las cosas buenas que hay, implementarlas acá, porque seguramente ayudaría muchísimo a tomar conciencia, ¿no? de la inversión de un seguro vehicular, ¿no? Las consultas que nos hacen siempre es ¿por qué tengo que hacer denuncia policial? ¿Por qué tengo que hacer dosaje etílico si al final esto me va a tomar 2, 3, 4 horas o lo que fuera? Y cuesta un poco entender que es un procedimiento de ley, ¿no? Están nuestras leyes y mientras que no cambie esa función, pues vamos a tener que notificarlas de esa manera. Igual nos ayudaría también muchísimo si queremos seguir con la denuncia y que la otra persona responsable del daño pueda hacerse responsable en sí. Si no tenemos la denuncia, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Esa es la idea que siempre les cuento a mis clientes para que sepan que es una parte fundamental. Obviamente, si se requiere que el procurador nos indique que es lo que se tiene que hacer. Y bueno, no podemos objetarlo, ¿no? Si toca, toca. Y tenemos que hacer la denuncia. Yo creo, primero, nosotros somos una compañía de seguros que trata de distribuir los seguros por medio de corredores de seguros, ¿no? Porque, como yo decía, ¿no? El seguro tiene dos cosas. Tiene derechos y tiene obligaciones. Entonces, todo el mundo tiene muy claro los derechos, pero luego no saben las obligaciones. Parte de las obligaciones es acudir, si así se solicita, a levantar una denuncia y a tener un dosaje etílico. Ahora, cada compañía determina en qué casos debe de hacerlo. En nuestro caso tratamos de ser lo más flexibles posibles. Es decir, nosotros tenemos un esquema que se llama Siniestro Express y tenemos un Siniestro Express virtual y un Siniestro Express presencial. Un Siniestro Express virtual es: me llamas, resulta que estacionándote le pegaste a otro vehículo que estaba estacionado, no hay heridos, puedes tomar fotos de los daños, la otra persona está de acuerdo en que el flujo sea sin tener que tener a un procurador presencial. Ahí en realidad no hay necesidad de pasar dosaje ni nada. El asegurado es responsable, está la otra persona y podemos dar las órdenes por medio virtual. Nos mandan las fotografías, nos contestan lo que sucedió y nos entregamos órdenes de manera virtual. El proceso express presencial es: llega un procurador,
revisa que todo lo que sucedió en el siniestro es acorde a lo que dijeron. Nuestro asegurado es responsable. Ahorita explico por qué es tan importante que nuestro asegurado sea responsable. Y entonces garantizamos los daños, vemos que la persona no huele alcohol, no hay necesidad de pasar, ¿no? Cuando no se ponen de acuerdo, ahí es donde se hay un problema. O cuando el tercero es responsable y dice, sí, no, yo no tengo problema, podría después esta persona acudir a las instancias legales, levantar una denuncia y decir que ellos fueron los afectados. Y ahí queda en riesgo nuestro asegurado. Entonces, en esos casos, esa es la razón por la que solicitamos que se inicie el proceso judicial, para darle claridad a lo que realmente sucedió y que no esté expuesto el asegurado a una denuncia. Mucha gente cree que porque tiene el seguro, el seguro se va a encargar absolutamente todo. El seguro va a pagar las indemnizaciones a las que obligue la ley al asegurado, pero el proceso judicial se le sigue al asegurado. Eso hay que entenderlo muy bien. Todo lo que nosotros tratamos de evitar es que no vaya esto a ocasionar que inicie un proceso judicial contra nuestro asegurado cuando ni siquiera fue culpable, ¿no? Entonces, claro, por eso hay que revisar bien cuáles son los casos. Pero yo te diría que nosotros prácticamente en el 60% de los casos la vía es express, ¿no? Entonces no hay la necesidad de levantar estas denuncias. Hay veces que la condicionante es importante tenerla y que se debe llevar a cabo, y es un derecho que tenemos como institución a solicitárselo al asegurado para proteger al propio asegurado. Claro, justamente es uno de los factores determinantes, ¿no? Porque obviamente los va a proteger, y si quieren continuar la parte legal, etcétera, van a tener algún documento que va a validar la situación y cómo fue y las investigaciones que vienen del caso, ¿no? Por eso en algunas situaciones sí es fundamental, como en otras que pueden ser exonerados, y bueno, va a depender obviamente del tipo de siniestro, ¿no? Que no se puede determinar, y si tiene que hacerlo, lo va a tener que hacer, que obviamente es para su protección al final de cabo, ¿no? Y ¿es tan costoso un seguro vehicular? O sea, ¿cuáles son los factores que pueden determinar una prima? Muy bien. Primero hay que entender qué es el seguro. La gente no sabe en sí qué es un seguro, ¿no? Lo que hacen las aseguradoras hay un riesgo. Todos los que estamos escuchando el podcast vamos a imaginar que tenemos un vehículo. Y todos tenemos el riesgo de que nuestro vehículo choque. Entonces, lo que vamos a hacer es que todos vamos a aportar una cantidad para que en caso de que cualquiera de nosotros choquemos, tengamos el dinero suficiente para poder reparar la unidad. Entonces, lo que se encargan las aseguradoras es de juntar grupos similares en riesgo para cubrir un riesgo de que alguno de ellos tenga un siniestro. Y esto se hace con bases actuariales, es decir, por medio de la matemática y de los grandes números vemos cuál es la posibilidad de que un vehículo pueda o no tener un siniestro. Nosotros clusterizamos las unidades. Las clusterizamos, hay unidades de bajo riesgo, es decir, son unidades que se la roban poco, ¿no? Puede haber unidades de alto riesgo porque se la roban mucho, y esas unidades de alto riesgo probablemente pidamos que tengan un GPS para efecto que se la roban, podamos localizar la unidad. Hay unidades que puede ser muy costoso repararlas. A lo mejor la unidad per se no es muy costosa, pero por el tipo de daños que suelen llegar a tener es muy costoso repararlas. Entonces, esas son las cosas que se tienen que tomar en cuenta, y nosotros clusterizamos, juntamos clientes que tienen el mismo tipo de unidades para cobrar sobre el riesgo que esas unidades tienen per se, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ver el uso del vehículo. Si un vehículo es taxi, o aplicativo, evidentemente tiene un riesgo mayor que un vehículo que es individual. Si yo mi vehículo lo saco de la casa, me voy a la oficina, probablemente tenga algunas citas que tengo que atender y regreso, pero pues mi vehículo circula muy pocos kilómetros al mes porque es un vehículo que es de mi uso personal. Pero si mi vehículo fuera un vehículo taxi o aplicativo, pues todo el día ando para arriba y para abajo levantando gente, entonces evidentemente el riesgo es mayor. Entonces también el uso determina parte del costo del seguro. Luego la ciudad en la que está. Por ejemplo, los que vivimos en Lima, que se va muy despacito el tráfico, pues normalmente los golpes son muy chiquitos porque el tráfico va despacio, pero la gente que vive en provincia normalmente se desplaza en carretera y como las vialidades están más libres, pues van a una velocidad mayor, entonces el riesgo también de un golpe es menor porque hay menos unidades, pero la severidad de ese siniestro normalmente es mayor. Entonces hay una serie de variables que nosotros tomamos para poder determinar el costo del seguro. En nuestro caso, como compañía de seguros Quálitas, nosotros decimos que aseguramos autos y cuidamos personas. Es decir, yo veo el riesgo del auto per se. Hay mucha gente que le gusta hacer scoring. Entonces, no, es que dependiendo, la mujer de 35 años, casada, con hijos, es el mejor riesgo.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los que se van a comprar seguros son mujeres de 35 años casadas, pero lo usa el marido, los hijos, ¿no? Entonces nosotros preferimos hacer el riesgo sobre el vehículo y eso sí, el historial del propio vehículo puede también normar en la renovación cuál pudiera ser el costo de la misma. Claro, es súper interesante saber eso porque igual obviamente después van a ver que los costos pueden variar si están en Lima, en provincia, de acuerdo al uso. Entonces es importante igual cotizarlo para tener una exacta claridad sobre los precios y obviamente con todos los planes que puede ofrecer la compañía de seguros, ¿no? Y un tema que nos resulta interesante y que muy poco se analiza, creo yo, en el momento de comprar una póliza, que obviamente primero es el precio. Lo que preguntan es ¿cuánto me va a costar mensual? Sí, ok, eso puede tener un precio, pero también un factor importante que casi de la misma importancia son los deducibles, ¿no? Porque eso va a determinar cuánto es que vas a pagar en caso de un choque que provoques tú, que te provoquen otros, que puedas causar, como nos contaste, daños pues a más personas, etcétera. Y es importante porque puedes programar también, de acuerdo a tu deducible, cuánto puedes tener separado por una eventualidad, ¿no? En Quálitas, ¿cuáles son los tipos de deducibles que manejan? Lo primero, ¿qué es el deducible? Porque es también una palabra que los que estamos en el medio de los seguros la conocemos muy bien, pero para el resto de la gente, ¿qué es el deducible? El deducible es la primera cantidad a cargo del asegurado en un siniestro. Entonces, uno tiene un riesgo, que es el riesgo de chocar, de que te roben el vehículo, de que te cause algún daño, un huracán, un tsunami, etc. Y yo traslado este riesgo a una compañía aseguradora, pero no lo traslado al 100%. Yo traslado una parte de este riesgo. Entonces, esta parte que yo traslado es el deducible. Yo asumo una parte del riesgo. Los deducibles normales que se manejan en el empaquetado acá en Perú dependen del monto del siniestro y del taller o el concesionario donde vas a llevar tu vehículo a reparar. Entonces, si es un taller multimarca preferente de la aseguradora, pues el deducible más bajo, normalmente 10% del monto del siniestro, con un mínimo de $100 en nuestro caso, $150 en el caso de algunas otras compañías, y pudiera llegar a ser hasta 25% o 30% con mínimos de $500, dependiendo el vehículo que tienes, etcétera. Allí desafortunadamente no tienes limitado tu deducible. O sea, sabes qué porcentaje del daño vas a tener, pero si el daño es muy grande, pues tu deducible que vas a pagar es muy grande, que es este 10%. Es decir, si hiciste un daño de $30,000, tu deducible van a ser $3,000, ¿no? Porque tu deducible también es sobre la responsabilidad civil que ocasiones a terceros. Bueno, lo mismo, tu carro puede ser que no haya tenido mayores daños o que tu carro no sea tan caro, pero puedes haber golpeado un vehículo muy caro y haber ocasionado también daños a personas o a bienes que incrementan ese monto que nosotros vamos a tener que indemnizar. Entonces ahí es un porcentaje. Nosotros también tenemos, como aseguradora, y esto no lo tienen todas, deducibles fijos en las pólizas sobre el valor de la unidad. Es decir, mi carro vale $10,000, yo tengo un deducible del 1%. Entonces, el monto de mi deducible van a ser $100. No, yo tengo un monto deducible de 3%. Entonces, mi deducible son $300. Es decir, yo voy a pagar en cada caso $300. Entonces, nosotros tenemos deducibles que van del 1 al 25%. Entonces, prácticamente con un seguro que cubre absolutamente todo, igualito que una póliza con un deducible tradicional, puedo tener una cobertura a mucho menor precio, ¿no? ¿Pero por qué está sucediendo esto? Porque yo estoy asumiendo un riesgo de un porcentaje del valor de mi unidad. Entonces, también existe esta posibilidad en nuestro caso, en Quálitas, ¿no? Esto no lo tienen todas las aseguradoras, pero nosotros damos esta oportunidad para que también el cliente pueda exigir en un momento dado bajar su precio por medio de un deducible. Y también existe una prima mínima, ¿no? Que en estos casos, cuando tenemos los deducibles fijos, la prima mínima no existe. Entonces uno puede ir bajando su prima de manera importante para que aseguren su vehículo y sea accesible para ellos. Claro, entonces es un método que se puede usar, ¿no? Si probablemente les parece muy caro la prima que están pagando o que les están ofreciendo, pueden optar por esta opción, por este plan que ofrece Quálitas, que disminuye la prima y aumenta el deducible. Sí. O disminuye el deducible y aumenta la prima. O sea, en un deducible fijo, ¿no? Porque claro, lo mismo. ¿Cuánto vas a acabar pagando en el variable? No sabes. O sea, normalmente los golpes en Lima, que son chiquitos, el golpe que vas a tener en la mañana cuando vas a tu trabajo, normalmente es un golpe que no va a pasar del mínimo del deducible, ¿no? O sea, no son golpes de más de $1,000 generalmente. Claro. Por supuesto que puede haber golpes fuertísimos, pero normalmente son chicos.
Pero eso no te limita, que puede ser un golpe muy fuerte. Igual a lo mismo en que no solo dañes tu vehículo, el vehículo de un tercero, un vehículo caro, y que aparte puedas ocasionar daños a bienes y personas, ¿no? Entonces, en el otro siempre te la juegas, ¿no? Porque no sabes cuánto puedes lo que vas a pagar. En el caso del deducible fijo, tú ya sabes cuánto vas a pagar porque no es deducible en responsabilidad civil y el deducible sobre tu vehículo es el monto que tienes estipulado en la póliza. Siempre pagarás el 1% cualquier accidente tengas, porque obviamente es correcto. Es el fijo. Y si tu daño es menor a eso, lo asumes tú, ¿no? Eso es una muy buena alternativa justamente para poder equilibrar las finanzas, porque la idea obviamente es que tengan los oyentes una manera de poder tener una salud financiera, digamos, estable y programada, ¿no? Porque usualmente todo lo que tenga que ver con vehículos siempre suceden gastos inesperados, ¿no? Y hablando de estos imprevistos que puede tener, que no necesariamente tienen que ver con choques, ¿cómo podemos usarlo el auxilio mecánico, como una cobertura de auxilio mecánico, que probablemente sea lo que más se podría usar, ¿no? Al final no puedes tener accidentes esperando que nunca lo tengas, pero estos imprevistos que puedes tener porque se te acabó la gasolina, porque se te acabó la batería o hay algún imperfecto que tú no ves al final o desconoces obviamente toda la mecánica del automóvil, pero te quedas en la nada a una cierta hora de la mañana o de la noche y no sabes qué hacer, ¿no? Y ahí sale tu seguro a ayudarte a llevar al taller más cercano probablemente y poder evitar estos gastos fuertes, ¿no? Como podría ser no tener un seguro vehicular, ¿no? Cuéntanos más. Según tú, es importante conocer estos detalles del auxilio mecánico y ¿son poco usados o mucho acá en Perú? Bueno, en realidad sí se usan mucho. Nosotros prácticamente de nuestro cúmulo de siniestros mensuales, la mitad son asistencias y la mitad son siniestros, ¿no? Entonces, en realidad sí se ocupan. ¿Qué cubre esto? Bueno, si falla tu batería, que vaya alguien y te ayude pasando corriente. Si tu vehículo no funciona, no arranca, que pueda llegar una grúa y te lo pueda trasladar. Inclusive a veces la grúa, en el paquete ocupas dos, ¿no? De entrada, porque si ya es de noche tu trabajo y están cerrados los talleres, pues probablemente vas a tener que remolcar el vehículo a tu casa y al día siguiente de tu casa al taller, ¿no? Entonces, claro, si no tuvieras la cobertura, bueno, ya esas dos grúas, ¿cuánto te hubieran costado? También si dejaste la llave dentro del vehículo, pues te cubre el cerrajero para que te pueda aperturar la unidad para que puedas irte en tu carro. Te cubre también en caso de que la llanta se desinfle y no tienes tiempo para cambiarte o tienes una cita y no te quieres ensuciar o lo que sea, pues lleguen y te cambien la llanta, ¿no? Digamos que eso es como lo normal. Entre otras cosas que hay, ¿no? Porque hay chofer de reemplazo, que es cuando tú solicitas un chofer que te lleve a tu casa porque no puedes manejar el vehículo. Hay otras coberturas como, por ejemplo, el vehículo de reemplazo cuando tienes un choque, que puedas tú rentar un vehículo. Evidentemente, si tienes un Mercedes, no va a ser tu Mercedes, pero bueno, va a ser un vehículo que te va a poder mover en tanto reparan tu unidad. Tiene un límite de días, etcétera, pero es una forma también de coadyuvar. Entonces hay tanto coberturas que te cubren en caso de que no hayas tenido choque y que necesites el auxilio, u otras que a consecuencia de un choque necesites algo adicional. Ahora, también es importante ver cuál es la cobertura o el rango geográfico que te ofrecen las compañías, ¿no? En nuestro caso, nosotros como compañía especializada buscamos estar en diferentes regiones, ¿no? Hoy en día tenemos oficina ya en Arequipa, en Piura, y abrimos en Trujillo el próximo mes y tenemos 3 oficinas aquí en Lima. Sin embargo, tenemos servicio a nivel nacional. Entonces, cuando alguien tiene un problema de estos, lo resolvemos con un proveedor. Si es algún lugar recóndito donde no tenemos proveedor, coadyuvamos para conseguir alguna grúa de la zona y reembolsamos el monto de la misma al asegurado, ¿no? Entonces, pero siempre buscando estar de su lado para tratar de resolver el problema y es una forma también de utilizar el seguro. Y nosotros como organización también buscamos cuando nuestros procuradores no están atendiendo choques y están cerca del lugar donde se requiere la asistencia mecánica, que ellos la brinden. Entonces, cuando tú ves llegar al motorizado de Qualitas, uniformado, dices, bueno, pues sí es el de la compañía, ¿no? Porque de pronto también está una mujer sola con sus hijas en la noche, llega y dices, ¿quién es el que me va a atender, ¿no? Entonces, creo que esas cosas también son importantes y nosotros como compañía especialista tratamos, no te voy a decir que en 100% de los casos, porque cuando tenemos que atender choques le damos prioridad a los choques con los procuradores,
aseguradores, pero sí buscamos, si están desocupados, que puedan ayudarnos con estas atenciones. Sí, sobre todo para darle la asistencia y esperar de repente la grúa u otros medios. Sí, ¿no? o sea, la grúa no la pueden dar, pero cuando es ni cerrajero, pero cuando es cambio de llanto, paso de corriente, se encarga el propio procurador de hacerlo. Qué interesante. Sí, él directamente lo hace. Qué interesante, y sobre todo lo que más me gusta de estas coberturas es que no tiene ese límite geográfico, ¿no? Porque de ni todas límite maneras... geográfico ni en eventos, ¿no? Yo creo que eso Claro. es... O sea, en oferta de reemplazo sí tiene eventos, pero nosotros, tú puedes elegir, el paquete normal trae 3, pero puedes elegir hasta 12 si tú quieres, claro. Pero el resto de las coberturas son sin límite, evidentemente revisado, ¿no? O sea, alguien ya pide una grúa a diario, pues entonces ya es un problema, ¿no? Pero mientras no haya un abuso, al final del día la realidad es para utilizarlo las veces que se requieran. Normalmente siempre pasa algo, pues, en las carreteras ya fuera del límite normal de un seguro tradicional, ¿no? Entonces, te pasa algo en otra zona, probablemente no vas a llegar con la cobertura. En vez de acá hay esta opción que sí te lo ofrece. Entonces, es fundamental determinar eso, ¿no? Hay límite geográfico donde te pasa o como puede encontrarse la manera de ayudarte, se va a otorgar esa ayuda, ¿no? Que se necesita. Eso me parece muy bueno. De hecho, es un diferencial y que le da un valor significativo acá en Perú o los que van al sur de vacaciones, ¿no? Esos 3-4 meses. Sí, tenemos que adecuar nuestra oferta a cada país en el que estamos y la verdad es que tenemos base en el sur también para poder atender la parte de los siniestros. Entendemos, ¿no? Hay una campaña de verano que es cuando más se mueve la gente y bueno, sí, estamos llevando una dinámica para adecuarnos a los requerimientos específicos de Lima, ¿no? Claro. En este caso, y del resto de las provincias. Lo mismo sucede con el resto de las provincias, ¿no? O sea, buscamos en Piura tener los propios proveedores en Piura. Tenemos procurador propio en Piura, tenemos procurador propio en Arequipa, tenemos procurador propio en Trujillo. O sea, sí buscamos dar esta cercanía a los clientes y que vean un servicio diferencial a nuestra compañía que como cualquier otra, ¿no? Claro. Invierno, verano, otoño y primavera. Correcto. Cada lugar es diferente, ¿no? El invierno acá pues es un invierno húmedo, ¿no? Que nos da un frío, pero no se compara, por ejemplo, al invierno en Puno, ¿no? O claro. sea, entonces, los riesgos que hay, el tipo de accidentes que hay por cómo están los caminos, etcétera, varía, ¿no? Entonces tenemos que tener todo eso estudiado para tener una oferta de servicio suficiente para atender a nuestros clientes en el momento en que nos necesitan. Entonces se puede personalizar muy bien este tipo de pólizas de acuerdo sea el lugar y también sea pues a la necesidad de que tenga justamente el asegurado. Y una de las opciones que nos piden o que nos consultan es ¿qué tanto evalúan el historial del conductor? No, por si es una persona que ha tenido muchos choques, dice, no, de repente lo voy a sacar al nombre de mi esposa para evitar que me vean en rojo por todas partes, ¿no? ¿Qué tanto evalúa eso la compañía? Pues en realidad acá en Perú no hay una información muy fehaciente con respecto a los récords de la gente, ¿no? O sea, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos haber tenido un choque, haber tenido manejar bajo la influencia del alcohol, un exceso de velocidad, etcétera, te va a acabar afectando. La realidad es que en Perú no hay tanta información. Lo que sí tenemos es la información de la propia póliza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí hay que entender también, no tanto para el cliente individual, pero más para flotillas, que hay 6 compañías que venden seguro vehicular y solo 5 que ven flotillas. Entonces, si eres malo, nos vamos a tardar 5 años en darnos cuenta todos que eres malo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros diferencial? Bueno, nosotros tenemos todo un área de prevención que primero revisa cuál es la problemática que tiene tu flotilla y te dice, oye, tú tienes un problema con choferes, o tienes un problema con mantenimiento, o tienes un problema de horarios, o tienes un problema del tipo de caminos que utilizas. ¿Cuál es el problema que te atañe? Segundo, ¿qué medidas podemos tomar para tratar de disminuir esto? Y tercero, ¿cómo vamos a prevenir, ya una vez que logremos disminuir esto, que no surjan cosas nuevas, ¿no? Entonces, somos una compañía que trabaja con los clientes. O sea, ¿qué pasa en la mayoría de las compañías? Una cuenta es mala, la voto y vamos a ser democráticos en las pérdidas que le toque a otro, ¿no? En nuestro caso, no, ya si perdimos plata con ese cliente, lo que queremos y el cliente está dispuesto a trabajar es trabajar a largo plazo, recuperar lo que perdimos y al revés, tener un cliente que en el largo plazo sea fiel a nosotros porque decidimos trabajar con él, ¿no? Entonces, sí tenemos una diferenciación en ese momento, en ese caso, pero desafortunadamente para las aseguradoras no podemos tener un récord específico de la gente. Yo creo que sería muy bueno porque se estaría premiando a la gente que se debe premiar
Y bueno, igual y también tampoco tendremos ni siquiera el 22% de los asegurados que tenemos, porque los malos ya sería impagable el seguro para ellos si no le... O sea, en la medida en que esto se universaliza, ayuda más, ¿no? Pero en la medida en que hay pocos, tampoco ayuda mucho, ¿no? Por eso nosotros más que nada nos medimos el riesgo del vehículo per se, ¿no? Claro, y una de las noticias que vi como hace 3 meses era que Perú tenía el segundo puesto en los peores conductores del mundo, ¿no? Y aún así no se están asegurando. Entonces, ¿qué crees, Rodolfo, que nos faltaría para tener esa conciencia? Porque el riesgo está. Definitivamente estamos hasta en los récords, primeros en ese récord. Entonces, ¿qué nos faltaría para tomar esa conciencia de decir, bueno, hay que asegurarnos? Mira, primero me llama la atención que Perú tenga los segundos peores conductores del mundo. No sé quién lo determinó, pero sacar una licencia de conducir en este país es verdaderamente difícil. Yo tengo la mía, pero créeme que examen de reglas, examen de manejo, examen psicológico, examen físico. Entonces, no va tanto por esa parte, o sea, no es una parte de que la gente no sepa lo que tiene que hacer, sino más bien es de que pues, probablemente después, aunque no sepa lo que tiene que hacer, ya cuando estás en la calle, pues las reglas no se cumplen porque no hay los suficientes policías para detener a la gente que tuviera que ser, porque por ahí podría pasar, ¿no? O sea, lo primero que dirías es, hay que capacitarlos, hay que hacerle un cambio. No, la realidad es que sacar una licencia aquí, por lo menos comparado con México, es bien difícil. Yo te diría que yo que tuve licencia en Estados Unidos, vivía allá, es prácticamente igual que en Estados Unidos o un poquito más complejo. Entonces ¿Sí? no va por ahí, ¿no? Yo creo que pues, si hay un tema de falta de cultura vial, tenemos que coadyuvar las compañías para la cultura vial, pero lo que tenemos que entender es que en tanto algo se puede hacer, el riesgo es inherente. O sea, chocar es muy fácil. No hay un día que uno salga a la calle y no vea un choque. Es una realidad. O sea, por corto que sea el camino, siempre va uno a estar viendo choques por la cantidad de personas que hay, ¿no? Entonces, sí es importante que la gente entienda que hoy no me tocó, pero que todo el mundo está sujeto. Eso es lo que hace la aseguradora. La aseguradora sabe del cúmulo de personas que se aseguran cuántas van a tener un choque. Y por eso cobramos la prima que cobramos. Para nosotros es una estadística. Para el que lleve el carro, no, es uno en uno. Si le tocó a él, no van a venir los otros que no tuvieron. ¡Ay, qué bueno que fue a ti! Mira, aquí está el dinero. No, van a tener ellos que hacerle frente, ¿no? Entonces, en ese sentido, para eso estamos las aseguradoras y ese es el afán y el fin que perseguimos, ¿no? El que la gente pueda trasladarnos el riesgo. Nosotros generamos esta mutualidad que permita cobrar una prima que es siempre menor que lo que les estaría costando los accidentes a cada quien teniéndolos que pagar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Bueno, ya que no va a cambiar la gente de un día para otro el cómo conduce, pues que contraten su seguro de vehicular para que en caso de que desafortunadamente tengan un choque o un accidente, tengan la posibilidad de resarcirse por medio del seguro. Sí, bueno, esa es una de las decisiones súper importantes que tienen que tomar, conociendo nuestra realidad del día a día también, ¿no? ¿Y cuál es el consejo que le darías a las personas que desean planificar su salud financiera? Bueno, la salud financiera viene en muchos ámbitos, ¿no? Yo te diría en la parte del vehículo, el vehículo es una inversión. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. O sea, al final del día, uno invierte un capital importante en tener el vehículo. Probablemente un vehículo nuevo al momento en que sale de la agencia ya no vale lo que valía cuando estaba dentro de la agencia, pero en el transcurso del tiempo y por el uso que uno le da y digamos el dejar de usar taxis, aplicativo, buses, moto, lo que uno hubiera estado ocupando, digamos, si vemos ese ahorro en el uso del transporte más el precio de reventa del vehículo, yo diría que al final del día, primero sí es una inversión. Y es una inversión que te va a acabar redituando un interés cuando tomas en cuenta todos estos factores en el costo final de lo que tenías antes y lo que tienes con el vehículo. Y al ser una inversión importante, como comentábamos al principio, ¿no? Para muchos la inversión más importante de su vida, para algunos otros una inversión importante después de su casa, pues hay que protegerla. O sea, en realidad, y más si lo puedes hacer en una compañía en la que tú puedes casi determinar el precio que estás dispuesto a pagar por el seguro, ¿no? Entonces, creo que hay la baraja de opciones. Lo que se necesita, pues, es que la gente quiera hacerlo, ¿no? Claro, sí. Bueno, igual agradecerte, Rodolfo, por tus aportes, han sido súper valiosos. Yo sé que el día de hoy van a reflexionar muchísimas personas que de repente no han tenido contratado su seguro y van a tomar una decisión sabiendo que hay muchísimas alternativas, sobre todo viendo que pueden personalizar su póliza de acuerdo a lo que necesitan. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a ti. Gracias por la oportunidad de poder platicar de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Y bueno, los invito a poder suscribirse a nuestro canal
canal para que sigan manteniéndose informados de cómo planificar su salud financiera. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo.